Bueno, justamente tanto Felipe como Pepe están a cargo del doctorado allá en el seminario. Ellos están enseñando a personas muy sabias. José es uno de sus alumnos que ahora está participando y están haciendo algo muy interesante, ¿no? Y gracias al Señor por lo que están haciendo, que es lograr que en Latinoamérica tengamos esa necesidad de estudiar y esa facultad en realidad, porque muchas veces en realidad no era posible, ¿no? Entonces, en lo que va llegando el doctor Pepe, yo quiero agradecerles por eso. Ya acá mismo hay muchas personas que han venido porque están estudiando en el seminario y sabían que venía Felipe, así que es un privilegio. Él es el director de las iniciativas hispanas. En un momento más nos va a dar un poquito de cómo empezó eso y vamos a querer escuchar. Empezaremos con eso. Empezaremos que tú puedas presentarte, querido hermano. Tengo buenas noticias. Pepe finalmente no desertó. Bueno, pero Pepe, la pregunta que David nos hacía es cómo empezó todo esto, ¿verdad? Sí, y es interesante porque en mi caso en particular yo estaba retirado, ya una persona que pensaba que me iba a pasar el resto de mis días ya en la República Dominicana, muy tranquilo, y el Señor me llevó a los Estados Unidos de nuevo a estudiar. O sea, y para mí, yo lo uso como ejemplo, cuando yo empecé en el seminario tenía como 60 años. O sea, y básicamente lo que me dice es que mis planes no son los planes del Señor. Yo quería estar tranquilo y el Señor me dijo, todavía queda algo. Y bueno, fuimos mi esposa y yo con nuestros hijos, nos fuimos a los Estados Unidos y empezamos en el seminario. Y a un ratito se fue claro de que había una necesidad de educar al pueblo hispano. Y el Señor abrió una puerta donde Pepe, Miguel Núñez y otras personas, o sea, nos juntamos todos y empezamos un plan estratégico. Un plan estratégico para alcanzar al mundo hispano. Y básicamente lo que incluía era esto. O sea, en el plan anterior lo que se hacía era que se traía al necesitado hacia el producto. O sea, se llevaba a la gente que estaba en América Latina a los Estados Unidos, tenían que aprender el idioma, a pasar todos los requisitos migratorios y buscar muchísimo dinero. Entonces la gente se iba a Estados Unidos, la iglesia no tenía un líder ya porque lo había enviado y muchas veces no regresaban. Ese era un problema. Otro problema que teníamos era que, no sé cómo pasa aquí en Bolivia, pero en América Latina, o sea, como yo lo he visto en la República Dominicana, de donde soy, como que siempre descontamos las cosas. Le explico. Los carros vienen con algo que se llama convertidor catalítico, el cual es muy importante. En la República Dominicana decían, no, esos son los gringos que utilizan eso. Los carros aquí no necesitan eso. Y básicamente nos pasaba también con la educación, donde descontamos la excelencia. Entonces necesitábamos un programa que pudiera reconocer el hecho de que la gente que puede quedar en su ambiente para estudiar y también que la gente necesita levantar los estándares. Entonces ahí empezamos a trabajar y el resto es historia. Gracias al Señor hemos sido bendecidos, tenemos buenos profesores, tenemos la posibilidad de entrenar gente que lo que aprende hoy lo usa para alimentar a la iglesia mañana. Y esto es una tremenda bendición. No, muchas gracias. Gracias por esa introducción y gracias por lo que están haciendo, porque yo sé que ambos están trabajando y no solamente en el seminario. Pepe también nos ha ayudado mucho con Integridad y Sabiduría y otros lugares que han servido para muchos que estamos acá poder seguir aprendiendo. Y ahí yo quisiera que podamos un poco aterrizar en cuál es la razón de hacer esto. Estamos hablando a un grupo que está interesado en ver el pastor y la familia. Y muchas veces, sobre todo acá en Latinoamérica, el tema de estudiar se ha separado. O sea, no hay. Y quiero hacer énfasis ahora en algo que se ha dicho, probablemente muchos vamos a estar familiarizados, que sale de 2 Corintios 3:6, que
le quitan todo el contexto y dicen, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y con ese pretexto se dice que el que está estudiando ya no es espiritual. Entonces, ¿cómo ustedes ven eso? Y nos pueden ayudar a contextualizar tal vez esa idea errónea. ¿Qué es lo que estaba hablando ese pasaje? Para que podamos aterrizar en cuál es esta importancia, ¿no? Bueno, en realidad, 1 Corintios 3:6 es una discusión acerca de la ley, ¿no es cierto? Y el concepto de legalismo, que es el que Pablo estaba combatiendo. La letra, en este caso, no es la palabra de Dios, porque si la letra mata, entonces estaría contradiciendo con Jesús cuando dice que su palabra es vida, ¿no? Y diciéndonos que la palabra ofrece libertad y que es viva y eficaz. O sea, estaría contradiciendo todo el resto de la Escritura y estaría contradiciendo el Salmo 19 y el Salmo 119 y no habría ni creación porque el Señor creó con su palabra los cielos y la tierra. Lo cierto es que existe este concepto porque en Latinoamérica mucha de la espiritualidad está basada en el ritualismo. Aunque no lo querramos aceptar, somos un pueblo muy religioso. Entonces, el ritualismo ha ocupado el lugar de la palabra en el hecho de satisfacción anímica, personal, emocional. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer que nuestro Dios, básicamente, en primer lugar, es un Dios que habla. Entonces, al ser un Dios que habla, entonces es un Dios al quien yo tengo que escuchar. Yo creo que utilizando lo que José nos ha estado compartiendo ahora, en primer lugar, él usó un pasaje de Deuteronomio en donde tenemos la responsabilidad de hablar con nuestros hijos en todo lugar. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando salgas, cuando te sientes, cuando comas. La pregunta es, ¿tengo suficiente material para poder darle a mis hijos tanto mensaje durante tanto tiempo? La primera pregunta es, ¿de dónde lo saco? La segunda cosa es que el principal mandamiento de Moisés en su último testamento, que es Deuteronomio, recordemos que Deuteronomio es escrito como un libro de despedida. Moisés se está despidiendo, Moisés está haciendo un recuento de la historia pequeña todavía de Israel y está haciendo una invitación, una exhortación antes de partir. Y su principal palabra, que José lo la mencionó en Deuteronomio 6, es escucha. Solo en Deuteronomio aparece más de 30 veces la palabra escucha. Y más de 91 veces aparecen los sinónimos de escucha. Ahí es donde nosotros tenemos que entender algo que es sumamente clave para la espiritualidad judeo-cristiana. La espiritualidad judeo-cristiana entra por el oído. ¿Por qué? Porque el Señor ha hablado. Y el escucha, oh Israel, es fundamental para nuestra espiritualidad. Nosotros tenemos que escuchar a Dios porque Dios ha hablado. Y Dios ha hablado de una manera creativa porque hay poder en su palabra. De tal manera que nosotros debemos reconocer que nuestra capacidad espiritual radica y se fundamenta en el hecho de un Dios que nos habla y nos habla con palabras que nos superan, que nos habla con palabras que superan a nuestra realidad, porque el corazón de Dios está más alto que el nuestro y sus palabras son más altas que las nuestras. Que nuestro corazón esté entenebrecido y vivimos un mundo que bajo el sol vive fuera de la esfera de obediencia a Dios. Por lo tanto, es debido a muerte que yo le escuche. Es debido a muerte que yo le preste atención. Es debido a muerte que yo le preste atención a sus palabras porque son lámpara para mi camino. Entonces, en ese sentido, tenemos que descartar 1 Corintios 3:6 como una advertencia a alejarnos de la palabra, sino más bien reconocer que tenemos una necesidad vital de mantenernos cerca del Señor de la palabra. No es para no abundar más en el comentario. Pues estuvo muy claro. Yo creo que realmente, como tú dices, quitamos el contexto, tal vez, inclusive hasta por un ámbito de flojera, ¿no? Que muchas veces no queremos
estudiar. No sé si tú querías agregar algo más, querido Felipe. Bueno, Pepe ha hablado básicamente de que la palabra no se puede contradecir. Pero aparte de todo esto, tú tienes que ver el pasaje. El pasaje está hablando de la ley, o sea, y está hablando del Espíritu, pero está hablando de la ley, la ley de Moisés, ¿tú entiendes? Te dice que te mata porque ninguno de nosotros en nuestra conducta, en nuestra vida, a fuerza de nuestros esfuerzos, podemos cumplir la ley. Por tanto, estamos destinados a la muerte y el Espíritu vivifica. O sea, y José lo antes mencionó, Jeremías 31:31, donde Dios dice que Él escribirá sus leyes en nuestro corazón. Entonces, el Espíritu vivifica. Eso es lo que está hablando ahí. Ahí no está hablando de que no estudies, no te lleves no profundices en los estudios. Pero es interesante porque con esos textos fuera de contexto se han hecho calamidades en el mundo cristiano. O sea, y eso es bueno que nosotros busquemos el pasaje completo. Vemos qué es lo que dice Dios. Y como dice Pepe, tienes que ver lo que es segunda carta de Corintios. Es una defensa. Es una defensa contra precisamente los falsos maestros, contra los judaizantes. Entonces tienes que ver todo esto. Yo quería hacer un paréntesis y darle las gracias a Joselo por todo lo que compartió, porque en realidad es fácil hablar de liderazgo después de una presentación como la de Joselo. Y a mí, aparte de todo, como padre, me enternece mucho ver cómo él reconoce el liderazgo cristiano del padre y la madre en su hogar. Y creo que eso es importante porque de eso vamos a hablar. Lo que estamos haciendo cuando estamos hablando de estudios, estamos hablando de nuestro liderazgo cristiano y qué hacemos con esto. Gracias. Quisiera ir a otro pasaje ahora. Estamos yendo a una carta pastoral, 1 Timoteo 4:16, y que dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¿Cómo podemos entender? Obviamente el contexto es importante todo, pero ¿qué es lo que ese mandato nos está llamando? Cuando toda la exhortación paulina es para que su discípulo Timoteo sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Y yo creo que toda esa exhortación de esta conducción en la casa de Dios tiene que ver con el hecho de poder reconocer en humildad cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, pero también reconocer qué lugar ocupa como siervo en la casa que no le pertenece a él, sino que le pertenece al Señor. Y por eso cuando dice, ten cuidado de ti mismo y de tu enseñanza, la claridad meridiana de la enseñanza radica en saber que no es nuestra, que le pertenece al Señor. Por lo tanto, muchas veces nosotros descansamos en nuestra retórica, en nuestra creatividad, en la elocuencia de los pastores, en la forma en que toman el texto y es como un chicle y es como una masa de gelatina que le puedo dar la forma que yo quiera. Sin embargo, allí está diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la fidelidad que tú tengas a la palabra de Dios. Y esa enseñanza o esa doctrina es fundamental, pero es fundamental no en la medida en que simplemente decimos, en todas las iglesias se habla la palabra, en todas las iglesias cada domingo se utiliza un pasaje, todas están dando clases. La pregunta es si son fieles a la esencia del evangelio y a la esencia del mensaje que Dios está dando, porque la conclusión es, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, un mensaje tergiversado no producirá el efecto esperado, que es la redención en Cristo Jesús. Y la redención en Cristo Jesús será posible solamente en la medida que el evangelio fiel es predicado. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo tengo cuidado de mí mismo y de mi enseñanza? Ten cuidado de ti mismo y de tu enseñanza. Son dos factores que están muy relacionados. Quizás yo puedo tener un cuidado moral extremo sobre mi propia vida, puedo tener un cuidado personal sobre mí, pero tengo que cuidar un cuidado personal sobre mí y sobre aquello que yo estoy enseñando. O sea, ese es otro tipo de cuidado y que tiene que ver con tu educación.
tiene que ver con tu instrucción, tiene que ver con con la forma en que tú estás enseñando, de quién estás aprendiendo, cuáles son tus fuentes y hacia dónde te están llevando. Sí, otro pasaje que nos dice que te presentes como obrero aprobado, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y es interesante porque nosotros, los líderes, estamos discipulando cuando predicamos, cuando caminamos con la gente, pero nos estamos replicando, nos estamos copiando en otra gente. Entonces ahí está hablando de tu salvación y la salvación de los que te escuchan. ¿Sabes por qué? Porque si nos ponemos a ver, cuando Dios dice que en Israel descarta a Saúl y dice, he encontrado un líder conforme a mi corazón, no dijo, yo he encontrado un líder más alto ahora que Saúl, ni más hermoso que Saúl, sino una persona conforme a mi corazón, una persona que me conoce. Y es eso, el líder tiene que conocer al Señor, tiene que conocer su palabra, tiene que tener un caminar con Dios para poder llevar a la gente de donde está a donde Dios quiere que estén. Perfecto. Quisiera ir un poquito más allá. Yo sé que ya han mencionado sobre esto, pero vamos a seguir jalando. ¿Y cuál sería el mayor peligro de líderes que no comprenden la palabra de Dios? Todo. Iglesias no sanas, falta de líderes formados, mala doctrina. La lista es larga, pero tú ves cada una de ellas es un cáncer. Es como que te pregunten a ti, ¿cuál es el resultado de no llevar de fumar, digamos? O sea, tú dices, cáncer, pero ¿qué implica el cáncer? Estamos hablando de una destrucción total. Y si tú ves el estado de muchas iglesias y de América Latina en muchos lugares, es básicamente el resultado de mala doctrina, de no conocer a Dios, de líderes que tienen su propia agenda y de gente que no ha sido formada para poder discernir. Entonces sí, es serio. Claro, es el marino que no le gusta el mar, el ingeniero que no le gustan las matemáticas, el chef que no le gusta pelar cebollas. Uh-huh. O sea, es un contrasentido, ¿no? O sea, es un contrasentido porque nuevamente volvemos a reconocer que nuestra espiritualidad es una espiritualidad por el oído. Y nuestra espiritualidad tiene que ver con la palabra de Dios. Y lo único que penetra hasta a partir del alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón es la palabra. Es el único instrumento que el Señor nos ha entregado. Por lo tanto, un siervo del Señor no instruido es un grave peligro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que, bueno, como ustedes mismos dicen, el evangelio es un mensaje. Y si no conocemos el mensaje, simplemente, como José lo nos decía, tal vez vamos a direccionar a nosotros mismos. Vamos a buscar que nosotros seamos el referente o, no sé, o tal vez la práctica que tenemos. Pero ahí la importancia de conocer el verdadero mensaje como fue inscrito, como fue inspirado para que la congregación pueda seguir, ¿no? Yo no tengo ninguna duda que pueden haber muchas iglesias que tengan miembros muy satisfechos. O sea, pero no que Dios esté satisfecho con esa iglesia. O sea, esos miembros pueden estar muy satisfechos con su pastor y su pastor muy satisfecho con la membresía, pero eso no significa que el dueño de la iglesia esté satisfecho con ellos. O sea, se pueden hacer buenos retiros, mucha autoayuda, muchos mensajes inspiradores, puede haber muchas lágrimas, pero nuevamente el llamado de Dios es a su gloria, ya que seamos fieles al mensaje que Él ha dado. Si vamos de Génesis a Apocalipsis, ese ha sido el gran drama del pueblo de Dios a lo largo de todas las épocas, la conformación a la idolatría, a los pueblos paganos, el alejamiento del mensaje de Dios. Esa era la gran discusión de nuestro Señor Jesucristo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo, ¿no es cierto? Una permanente corrección y enderezamiento del mensaje. Ese fue el gran peligro de la iglesia en Hechos de los Apóstoles, el peligro de los judaizantes. Ese es el valor que tienen todas las cartas apostólicas, que son cartas de corrección para poner en orden conforme a la palabra de Dios el mensaje. O sea, definitivamente,
O sea, hay un acto de fidelidad y hay una lucha por fidelidad, porque nuestro corazón es un corazón que siempre se desvía. José lo mencionó, nosotros necesitamos permanente corrección, así como necesitamos permanente alimento. O sea, el púlpito requiere un ir de nuevo a la palabra. La repetirás a tus hijos. O sea, nosotros pastores a veces tenemos la tentación de evitar volver a lo antiguo, ¿no? Ya di esta serie en 1987, ¿cómo la voy a repetir? Pero nosotros tenemos que volver y repetir el Evangelio y volver a nutrirnos de la verdad. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidarnos, porque esa es la tendencia de nuestro corazón. Entonces, el requerimiento máximo no es el confort, sino la fidelidad. Que tengamos una iglesia fiel, que ha respondido, que entiende el mensaje, ¿no? Y para entender el mensaje tenemos que presentarlo de manera ordenada. Y para presentarlo de manera ordenada, yo primero tengo que tenerlo de manera ordenada. Y para tenerlo de manera ordenada, tengo que revisar a mis maestros, ¿no es cierto? Y a mis antecesores que lo presentaron de manera ordenada. Entonces es una gran cadena de fidelidad a la cual yo debo someternos. A veces nosotros tenemos esa idea de la creatividad tan moderna, no todo es nuevo. Mira que lo está diciendo diferente. Mira que este pasaje nunca lo había escuchado antes de esa manera, pero cuidémonos, porque el gran llamado de Dios es la fidelidad. La cosa es que nosotros retornemos al mensaje antiguo. El buen escriba saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, ese es nuestro llamado permanente como pastores. Sí, la iglesia es la columna y sostén de la verdad. Y hemos sido comisionados. Nosotros tenemos un sentido de misión. Pero a veces cuando te desvías, tú quieres parecerte al mundo. Ellos tienen un Me Too, nosotros tenemos un Me Too. O sea, ellos tienen una agenda, nosotros tenemos otra agenda. Pero la idea no tiene que ver con lo que nosotros queremos para ser populares, ni para poder competir con el mundo. Es que nosotros hemos sido comisionados a proclamar la palabra de Dios, a enseñarle todas las cosas, a observar todas las cosas que Él nos enseñó. Entonces es eso. O sea, si no te abrazas a eso, estás por todas partes. Y cuando estás por todas partes, la gente no sabe quién seguir. ¿Por qué? Porque lo que está hablando es de que nuestra iglesia, wow, va creciendo. Cada día tiene más gente y cada día tiene menos evangelio. Y volviendo a Felipe, nuevamente, a veces creemos que la Gran Comisión solo tiene un componente de misión y de evangelización, pero el componente de misión y de evangelización solamente es vayan por todo el mundo. Ahí acaba, porque desde que tú haces discípulos ya estás dentro de la iglesia y ahí es donde se convierte en una labor de toda la vida, porque es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora la pregunta que yo hago, ¿conoces todas las cosas que Él ha mandado? ¿Ya las terminé de aprender? ¿O 4 años de seminario son suficientes para aprender todas las cosas que os he mandado? Y si estoy en la iglesia, ¿ya terminé de enseñar todas las cosas de tal manera que ahora yo puedo enseñar nuevas cosas? ¿Ya puedo cambiar de tema porque ya la congregación sabe todas las cosas? Yo creo que el Señor encierra en la Gran Comisión la actividad de la iglesia por el resto de sus vidas y de generación en generación. Pasa Moisés, pasa Josué, pasan los jueces, pasan los reyes y nosotros tenemos que seguir enseñando todas las cosas que Él ha mandado. Ahora la pregunta es ¿cómo me capacito para ese todo? Ese todo me asusta, ese todo me humilla, ese todo me obliga a seguir estudiando, a seguir leyendo, a seguir aprendiendo, a seguir reconociendo que nunca mi congregación lo tendrá todo, pero ese es el llamado de Dios, todo. O sea, y no solamente es todo, no es enseñarles todo, sino enseñarles que guarden. O sea, yo puedo dar un gran taller, ¿no es cierto?, teórico, doctrinal, pero el siguiente paso es, ¿y ahora cómo lo aplicamos? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Y esa es otra vida más. Así que yo creo en la reencarnación, en la reencarnación pastoral, porque una vida no basta para poder cumplir el llamado de Dios, de tal manera que cuando vayamos a su presencia, el Señor nos dirá, bueno, hiciste este cachito de que yo te mandé, pero yo lo cubro con mi gracia y con la sangre de Jesús, porque nunca será suficiente. No, creo que está muy claro lo que han dicho.
Lo que yo quería en este momento es que puedan poner en nosotros esa convicción. Ahora vamos a hablar tanto de educación formal como informal, que yo creo que son ambas opciones y voy a querer escuchar sobre eso. Pero tener esa convicción de que tenemos que prepararnos. Acá hay personas que están en ministerio y tal vez otras que están anhelando ministerio o tal vez otros que no. Pero creo que en diferentes niveles, sin importar, tenemos que tener esta convicción de que si no conocemos la palabra, no conocemos a Dios. Y creo que eso tiene que estar claro y ustedes lo han dicho muy bien. Entramos mucho al tema de la idolatría, creamos nuestros propios dioses. Y bueno, yendo en esa misma dirección, ¿cuál ha sido su experiencia como formadores? Tal vez inclusive pueden hablar de alguna persona específica, de ver a una persona antes y después de su formación. Yo creo que en realidad, no siendo específico, pero sí tomando lo que estamos viendo en el seminario, o sea, estamos muy animados porque vemos personas que van creciendo y se van involucrando en la iglesia y van entendiendo que nosotros, cada uno de nosotros, aquí no hay uno que no sea un líder espiritual en su contexto, porque nosotros queremos, lo que hablaba antes, de llevar a Dios de donde estamos a donde Dios quiere que estemos. Entonces, si nosotros nos vemos como eso, y en el caso de los estudiantes del seminario, si te ves con la oportunidad de estar en una iglesia, en el mundo hispano, donde quiera que Dios te haya llevado, y poder ir corrigiendo, ir llevando, ir diciendo, ¿qué dice Dios? Pero primero corregirte tú, primero aprender tú. No verte como que tú estás en un estrado, sino básicamente poder caminar con la gente. Una de las cosas que yo creo que carecemos en el mundo hispano es teología aplicada. Nosotros sabemos aquí arriba lo que hay. Pero la verdad, cuando nos llega esa decisión, esa bifurcación en la carretera, pues entonces empezamos a buscar. Nosotros decimos los dominicanos como el barchineo, como bueno, sí, tú no puedes verlo así porque tal cosa. O sea, tienes un negocio y te dicen la única forma que tú vas a poder competir es si tú mientes en tus impuestos. Y tú dices, bueno, pero Dios sabe que yo tengo que mantener mi familia. O sea, necesitamos gente que sea sal y luz en el contexto hispano, en América Latina en este caso. Y lo que hemos visto, la experiencia que hemos visto es que en la medida que la persona va conociendo más a su Señor, va conociendo más sobre su fidelidad, va conociendo más de lo que es la santidad, el caminar con el Señor, va viviendo eso, va llevando el mensaje y otros van creciendo. Entonces, la experiencia que veo es que nosotros tenemos que ver quiénes somos y para qué estamos aquí. Y eso, o sea, cuando tienes eso, entonces tú empiezas a buscar más medios para poder formarte, te sientes más comprometido de conocer a tu Señor, como tú bien estás diciendo. O sea, ¿por qué? Porque nosotros ya no podemos, vi en un lugar hace muchos años que no puede dormir tranquilo aquel que una vez abrió los ojos. Y ya que nosotros hemos abierto los ojos a la necesidad de conocer al Señor, queremos que también otros lo conozcan. Y queremos replicarnos y replicarnos y replicarnos. Y eso, lo que yo he visto y lo que me gusta, me preguntaba, ¿cuál ha sido mi experiencia? He visto en el mundo hispano, a través de lo que Dios está haciendo en las diferentes iglesias y cómo va formando estudiantes, que hay un cambio. Una de las cosas se ha mencionado aquí sobre el doctorado que comenzamos en el seminario, doctorado en español. A mí me apasiona la idea de que en este caso tenemos 14 pastores que están en América Latina en diferentes contextos y esta gente tiene una relación entrañable. O sea, ellos se quieren, ellos quieren caminar juntos. Y en la medida que van caminando juntos, van conociéndose más el uno al otro y van compartiendo lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Eso transforma, porque el conocimiento, o sea, cuando conocemos la historia de alguien, cuando conocemos su carácter, cuando caminamos con ellos, eso transforma nuestra relación y nuestro corazón. Imagínense lo que eso hace cuando conocemos más al Señor. Nosotros tenemos que fomentar en cada ambiente que estamos, Jeremías 9:23, que te dice que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza, sino que se gloríe en que me entiende y me conoce.
Y eso estamos viendo. Muchas gracias. ¿Algún testimonio, alguna persona o algo que te venga a la mente, querido hermano? Sí. Creo que yo mismo puedo ponerme de testimonio. Corría el año 99, cuando algunos de ustedes no habían nacido. Y yo viví el evangelicalismo sudamericano cuando había un hambre y había una ausencia de literatura que era tremenda. En la ciudad donde yo vivía había una sola librería cristiana y todo era carismático, todo era Buenos días, Espíritu Santo. Y yo tenía un hambre y unas ganas de aprender. Y no había. Yo recuerdo que yo le pedía a los amigos misioneros que ellos, si terminaban de leer un libro, me lo pasen, porque no había otra literatura que leer, buena, mala, revistas, Christianity Today, lo que tengan. Antes que la voten, me la pasan. Y ese hambre me hizo soñar y pedirle al Señor, Señor, por favor, instrúyeme. Y yo recuerdo cómo es el cambio al año 2000, un año sin esperanza académica. O sea, donde yo le dije al Señor, Señor, lo recuerdo claramente, le dije, Señor, yo no tengo ninguna esperanza de poder estudiar un seminario o de que haya algún estudio, pero yo te prometo con todo mi corazón que yo me voy a instruir, que yo voy a leer todo lo que pueda, que voy a devorar tu palabra, que voy a tratar de ser fiel a lo que tú dices, a lo que tú enseñas, a lo que tú tienes. Y así apliqué mi corazón. Y bueno, la historia corta fue que ese deseo hizo que luego el Señor abriera muchas puertas para mí, ¿no? O sea, donde estamos sentados ahora, y Felipe es testigo de nuestro viaje, y nuestro viaje no es un viaje académico normal, sino que se dieron diferentes cosas, pero yo creo que es el deseo de ser fiel al Señor. Y ahí es donde tú dices, la educación formal o la informal, lo importante es el deseo. ¿Y saben por qué? Básicamente porque en tu hambre por ser fiel vas a perder menos el tiempo. Porque en la iglesia se nos venden, yo ya tengo mis años, ¿no es cierto? Y doy gracias a Dios por los años que tengo de pastor, casi 35 años. Y yo he visto de todo. Y vienen las modas, y vienen los énfasis, y vienen los ministerios grandes a presionar con esto y con lo otro, y viene el músico. Yo recuerdo claramente el momento en que llegó Marco Huit, ¿no? Y en la iglesia cantaba, yo dirigía la alabanza, ¿no es cierto? Y de un momento a otro pasamos del himnario a la cosa esa que se prendía, esa que tenía la lámpara y se prendía, no recuerdo ni cómo se llamaba, ¿no? Y la gente dejó de mirarme. Eso fue, yo sentí, ya, vamos a ponerla abajo. Yo sentí un gran cambio, porque cuando yo cantaba con la gente. Y miraba a la gente y la gente me miraba y cantábamos juntos. De repente ya no me miraron allá. Todos miraban a la pantalla, ya nadie me miraba a mí. Y luego, ¿no es cierto?, con la intromisión de la música cristiana, ya no se podía cantar con guitarra de madera. Yo tocaba la guitarra de madera, ya no, ahora tenía que ser con batería y el bajo y el ministerio completo. Y muchas cosas cambian y muchas otras cosas pasaron. Muchos énfasis, pero yo tengo que reconocer que en mi ignorancia yo perdía mucho el tiempo porque no tenía claro el mensaje fidedigno y único de la palabra de Dios. Y eso era lo que yo no quería perder, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia entre un pastor formado de uno no formado, sea formal o informalmente, radica en que un pastor formado, ya sea formal o informalmente, va a tener su biblioteca en la cabeza ordenada. Y yo creo que los pastores tienen la responsabilidad de tener su biblioteca ordenada. O sea, conocer las doctrinas. Dios es un Dios de orden. Cuando hablamos de la teología sistemática, no estamos hablando de algo pecaminoso. Estamos diciendo, estamos descubriendo la mente de Cristo.
porque Dios es un Dios de orden, de tal manera que en medio de ese orden nosotros a través de la Escritura podemos descubrir el orden de Dios, y yo puedo ir, ¿no es cierto?, a los diferentes anaqueles y tomar las cosas y poder responder ante lo que está sucediendo en el mundo. José lo dijo, nosotros no tenemos problema, no tengo gran preocupación por lo que suceda con los HHHQ, LGTB, porque ahora es más largo, José, no estás diciendo el nombre completo, porque ahora es N no sé qué, más plasmas no sé cuánto, ¿no? Cada vez se hace más complicada la cosa, pero lo cierto es que nosotros tenemos una teología milenaria que responde a esas dificultades, que tiene respuesta a todas esas cosas, pero tenemos que tenerla de manera ordenada, estudiarla, profundizar. Y estudiar no es carnalidad. Cuando decimos, está estudiando, qué carnales, ya no tiene el espíritu, se va a morir. ¿No? Cuando decimos estudiar, estamos diciendo que voy a profundizar en el corazón de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley, es mi meditación de día y de noche. ¿No es cierto? Esta respuesta de meditar tiene que ver con el hecho de poder hilar fino en la palabra de Dios, poder tener ideas claras, de tal manera que no me deje llevar por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿No? Esto es fundamental, que yo pueda estar firme, que yo tenga mi barca firme, que yo sé a dónde voy, que yo sé qué creo, porque yo sé en quién he creído, y es poderoso para guardar mi depósito para que el día mi espiritualidad se sustenta en mi conocimiento de la palabra de Dios. Me has respondido como 2 o 3 preguntas de las que tenía. Mejor, vamos. Pero quiero ahondar en una que ya has mencionado bastante, pero podemos desarrollar un poco más. Justamente de ese tema de la educación informal. Es probable que muchos de nosotros no tengamos ese acceso. Y ahora vamos a ir a la educación formal también. Pero esa educación informal, ¿dónde empiezo? ¿Cómo hago? Algo que no tenemos en consideración es que nuestra vida espiritual no es individual, es comunitaria. O sea, la vida de la iglesia no es que nos vamos a poner a leer juntos. Escucha, oh Israel, no es escucha, José, lo tú solito. O sea, es un escucha todos juntos. Hasta el siglo XVII, la iglesia no tenía la tradición de leer individualmente las escrituras. Las escrituras se leían comunitariamente. Por eso es que estamos hablando, por ejemplo, ahora, la próxima semana, estoy en Argentina, y las sociedades bíblicas de Argentina están proponiendo recuperar el arte perdido de la lectura pública de las escrituras. Solo la lectura. Ya queremos hacer el exégesis, leer las escrituras. Ya hay vida. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me salgo, ¿no? O sea, a lo que voy es que el conocimiento es compartido. Podemos preguntarle a nuestro pastor, o sea, ¿qué buena biblioteca yo puedo tener? El primer libro que yo me compré cuando me convertí, y esto suena gracioso, pero es parte de mi experiencia, fue la Teología Sistemática de Berkov. Me costó 5,000 soles, casi la propina de 3 meses. Y empecé a subrayarla. Y a mí me gusta ver al muchacho, reencontrarme con el muchacho Pepe, donde yo marco con lapicero rojo la teología bíblica, que todavía la tengo. Pero a lo que voy es que yo viví una juventud muy rica en que los pocos libros que había los pasábamos y nosotros íbamos, ustedes saben lo que es pollo a la brasa, de Perú, sí, el pollo a la brasa. Entonces nos íbamos a un restaurante. Hay pollo Rocky acá. Hay aquí. Entonces comprábamos un cuarto de pollo con papa, éramos como 8. El mozo nos miraba así con una cara de estos tipos más pobretones. Y nos sentábamos a discutir el libro y comíamos hilachas de pollo para que dure, para que no nos boten. Pero lo cierto es que allá hay riqueza, no se trata, la educación informal no tiene por qué dejar de ser grupal, no tiene por qué dejar soñando entre varios. A veces ir yo solo a la carrera, dice, ay del solo que cuando cae no hay quien lo levante. Empiezo a leer un libro, no lo termino. Pero ¿qué pasa si me empujo con otro? ¿Qué pasa si le pregunto al pastor, abramos un club de lectura, ¿no? Y vayamos, ¿qué nos recomienda?
¿no? Coalición por el Evangelio tiene muchísimos libros virtuales para descargar y empecemos a leer por ahí. Hay artículos, pero la cosa es que seamos sistemáticos, que seamos ordenados, que nos preocupemos, que hagamos de esto parte de la agenda de nuestra vida. Yo lo viví, o sea, yo en el 99 yo ya era pastor. El Señor de ahí me permitió tener 16 años de estudios formales, pero nada se compara, y yo siempre lo digo, nada se compara con mi vida devocional y nada se compara con mis hermanos discutiendo en la realidad la verdad del Evangelio. Nada se compara, ninguno se compara. ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, la educación formal me dio esa biblioteca ordenada. Yo necesitaba escuchar. Yo he tenido el privilegio, por la gracia de Dios, de ser educados por, o sea, gentes de alto renombre académico, y realmente destruían mi mente. Yo salía cansado. En primer lugar, porque era en inglés. ¡Wow! En inglés, qué horrible. Entonces, yo tenía que estar casi que no se mueva una mosca, que no se mueva una mosca, que no se mueva una mosca, porque inmediatamente podía perder de vista lo que estaba diciendo. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, me daba orden, me daba agudeza en mi pensamiento. Y eso es mucho de lo que necesitamos. En tiempos tan difíciles, en donde nos venden tantas cosas, tú necesitas la agudeza de la palabra de Dios para poder responder. Entonces, tanto una como la otra es posible de promover aquello que mi alma está buscando. Y la iglesia, como dijo Felipe, es columna y baluarte de la verdad. Debe proveer de alguna manera esa respuesta, y es responsabilidad de los pastores y es nuestra responsabilidad personal poder adecuarnos a ella. Acabas de poner un punto muy importante, la iglesia local. O sea, el propósito de esto tiene que ser servir y también ser instruido. O sea, la iglesia local tiene que mostrar esta dirección. ¿Cómo lo ves tú, esa relación? También, Felipe, siéntete libre en participar, porque estamos aquí con la educación. Pero bueno, la iglesia es la que va a sustentar esta línea. Tiene que haber un propósito, ¿no? Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, no, nosotros estamos equipándonos, y yo tengo que ver mucho con el seminario. En la parte de la iglesia local, yo creo que como bien se ha dicho aquí, nosotros somos parte de un cuerpo y tenemos diferentes dones, pero tenemos una responsabilidad individual también de poder estudiar, de servir a ese cuerpo. Entonces yo creo que es importante que en la iglesia local, o sea, tenga un sentido de dirección, tenga una visión. Dice Proverbios que donde no hay visión, el pueblo se descarría. Entonces, quienes llevan la iglesia local tienen que tener una visión. Y tienen que tener la visión de formar a la gente y de formarlo en la palabra de Dios. Y dar la oportunidad de que la gente pueda estudiar diferentes cosas. A mí me encanta, o sea, ahora mismo que hay un énfasis en consejería bíblica. ¿Por qué me encanta eso? Porque hay muchos consejeros, pero no bíblicos. O sea, y hay mucha sabiduría del mundo. Entonces la iglesia puede promover, o sea, que la gente tenga desarrolle diferentes dones para poder servir al pueblo de Dios. Yo trabajé en cárceles. Y cuando... Trabajaste en las cárceles. Yo conocí a Pepe en la cárcel. No, yo trabajé en cárceles y cuando yo recuerdo... Pepe y yo fuimos pastores juntos en la IBI. Y cuando yo sentí el llamado de trabajar en las cárceles, la iglesia me apoyó. O sea, el liderazgo de la iglesia me apoyó, no me dijo, no, eso no es lo que nosotros hacemos, porque entendió que como un cuerpo, Dios había puesto personas que tenían dones y talentos y un llamado para trabajar con presos. No dijo en ningún momento, no, es que la iglesia... esta iglesia tiene una visión de trabajar solamente con este tipo de personas. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, es responsabilidad del liderazgo de la iglesia el preparar a sus miembros para que puedan cumplir los propósitos de Dios, para que puedan también ser quienes ayuden a formar a sus hijos. O sea, yo creo, o sea, una de las cosas que a mí me impresionó mucho es que
nosotros en un tiempo estábamos trabajando con parejas en la iglesia y estábamos trabajando con niños en la escuela dominical y no sabíamos, no podíamos ver un ministerio integral donde decía los problemas que tiene esa pareja, cómo se están reflejando en lo que está pasando en la escuela dominical. Donde estoy hablando es todo, lo que quiero decir con todo esto es que tenemos que ver la iglesia como un cuerpo donde hay diferentes miembros que tienen diferentes dones y donde también hay una congregación que está integrada a la iglesia en diferentes áreas. Entonces, cuando hablamos de cómo formamos a esa gente, tenemos que tener un sentido de dirección. Yo quisiera poner a Felipe de ejemplo, porque ponerlo de ejemplo, porque el hecho de que él venga con la camisa del Southern no lo ponga en este de la enseñanza formal, porque yo creo que Felipe es hijo de la instrucción eclesiástica. Cuando yo lo conozco a Felipe, Felipe era anciano de la iglesia, era ejecutivo de una compañía naviera, ¿no? Y Felipe es el primer graduado, del primer grupo de graduados del instituto. Cuando el instituto se creó para la instrucción de la iglesia. Y luego, cuando funcionó en la iglesia, se exportó hacia afuera y se abrió hacia afuera, pero básicamente era para la formación de nuestro liderazgo. Entonces, a lo que voy es que cuando hay una iglesia sana que instruye a su cuerpo, ¿no es cierto? Eso no niega la necesidad de una mayor instrucción que nosotros mismos promovimos, ¿no? O sea, el instituto tiene un vínculo con el Southern y lo que se hizo en el instituto generó todo lo demás que se hizo en el Southern. Pero Felipe no tiene como base el aire, sino que es un creyente comprometido con su iglesia local que, como ustedes ven, sirvió en las cárceles, sirvió con los niños, sirvió con parejas, fue pastor de misiones. Yo tengo que reconocer que mucho aprendí de Felipe cuando íbamos a Haití, ustedes en República Dominicana y Haití, y todos los problemas que tenemos o que tiene la isla, o sea, con estos dos países y la manera en que él lo supo manejar. Entonces, aquí vemos, o sea, nuevamente, así como puse de ejemplo, ahora lo pongo de ejemplo, en el hecho de que debemos instruirnos, ¿no? Y una iglesia instruida produce los siervos que son necesarios. Pero nuevamente, mi gran preocupación es que no perdamos el tiempo. O sea, perdemos las iglesias pierden el tiempo. Cuando no hay fidelidad, no hay exactitud. Cuando no hay exactitud, tú pierdes el tiempo. Haces actividades que luego olvidas. Te pones en esfuerzos que no debiste ponerte. Gastaste dinero en cosas que no debiste gastar dinero. Pierdes agudeza. Y la iglesia local que pierde agudeza no glorifica a Dios. Bien. Quiero ir a esta última pregunta por razones de tiempo. Podríamos seguir toda la mañana, pero y creo que ya se acabó la mañana. El tema mencionaste una cosa muy interesante. La educación formal te ayudó a ordenarte. Y tal vez hay un grupo acá que, lo ve muy lejos, pero ahora en realidad existe la forma. O sea, lo que están desarrollando en el Southern es simplemente tal vez un tema de ordenar nuestras finanzas, de ponerle un poco de prioridad a esto. ¿Cuál es la importancia para que prioricemos en nuestras finanzas? Tal vez buscar una educación formal. Mira, yo creo que la palabra clave es prioridad. Nosotros éramos 7 pastores en la IBI y el único que tenía una formación teológica formal era Pepe. O sea, porque había buenos doctores entre los ancianos, administradores de empresas, todos muy competentes en su campo, pero éramos autodidactas. Se usa mucho en el mundo hispano, de que la gente dice, no, es que yo he leído todos los libros de Miguel Núñez, tengo todos los blogs, oigo los sermones de Piper, pero imagínate que tú vas a donde el médico y tú estás ahí sentado y tú dices, doctor, ¿y dónde estudió usted? Dice, no, yo soy autodidacta. O sea, la credibilidad
se pierde y usted probablemente se va. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros hacemos eso, nos convertimos en autodidactas, eso es lo que estamos modelando. Le decimos a la gente que, bueno, con que tú te alimentes de todo lo que está en los medios, tú estás bien. Y ahí es que viene lo que Pepe estaba diciendo antes. Estamos hablando de un orden, de una teología sistemática. No estamos hablando de salir a buscar con un radar lo que apareció hoy en los medios para ver cómo yo puedo integrarlo a mi teología. Entonces, mira lo que sucedió. Cuando se va la primera persona de la IBI, uno de los pastores, a estudiar al Southern, la gente dijo, wow, él sabe muchísimo, predica muy bien. O sea, no hay nada que yo encuentre que él tenga que aprender. Sin embargo, Dios le ha revelado a él de que él sí tiene que aprender. Entonces la gente empieza a buscar. Y yo sé que todo ha sido plan de Dios y estoy convencido de eso, pero te pones a ver, yo creo que muchos hemos sido bendecidos por la IBI, como Dios ha utilizado la IBI. Pero eso no ocurrió en un tubo de ensayo. Eso ocurrió cuando Dios puso en el corazón de muchos formarse y ayudar a formar a otros. Yo creo que esa es una responsabilidad que nosotros tenemos. O sea, y ahí está el asunto. Para un tiempo como Dios nos puso a nosotros en el mundo hispano. Tenemos que aprovecharlo. Y el asunto es que nuevamente esto no ocurre en el mundo de las maravillas y en el mundo de las posibilidades, sino que lo hemos tenido que pensar. Uh-huh. Y justamente Felipe mencionó, por ejemplo, hace un momento, cómo la virtualidad ha sido una bendición para nosotros los hispanos, porque de otra manera los costos eran para nosotros imposibles para poder ir al seminario. O sea, era imposible, pero al mismo tiempo ver la provisión de Dios y ver la disposición y ver la virtualidad hace que de alguna manera, con sacrificio, definitivamente, nosotros podamos pensar que la educación tiene valor. Y si la educación tiene valor, entonces nosotros nos vamos a arriesgar y vamos a orar por la provisión de Dios. Finalmente, el dueño del oro y la plata es nuestro Señor. O sea, Él es el que nos provee los recursos. Y en este caso, en el caso del cual nosotros estamos hablando, en el Southern se ha pensado, o sea, en esa situación. Y el hecho de poder pensar que ahora, durante varios años, cuando nosotros llegamos, nos enteramos de que había un grupito de 14 personas que no terminaban de acabar el programa hispano. 14 personas que trataban a duras penas de manejarse y sobrevivir. Ahora, pensar que en 5 años, ¿no? 5 años, 5 a 6 años, o 5 a 7 años, hay más de 1,000 estudiantes. O sea que somos, solo el programa hispano es más grande que el 80% de los seminarios en Estados Unidos. Solo el programa hispano, porque los seminarios son pequeños, de 200, 300 estudiantes. Entonces hay un hambre, hay una motivación por aprender. Y yo tengo amigos, pastores de diferentes nacionalidades, ya mayores, algunos que son de mi edad, que han decidido entrar al seminario no porque van a recibir algo nuevo, sino porque van a ordenar sus pensamientos. Y yo creo que eso es nuevamente pensar en ordenar mi biblioteca, en poner en orden, en clarificar mis pensamientos, en poder escuchar a alguien que sabe más que yo en el tema que yo ya conozco, pero que lo hila más fino, que lo puede decir de una manera más sabia, más profunda, definitivamente le hace bien a mi alma. Y por eso es que las oportunidades que se están dando, no solo con el Southern, sino que detrás del Southern se han levantado una serie de programas nuevos también, o sea que, y siguen saliendo. Se está reconociendo el mundo hispano como un mundo que quiere aprender. Yo creo que hasta hace un par de décadas se pensaba que nosotros no queríamos aprender, o sea, se decía literalmente, yo lo he escuchado, que no queríamos aprender, pero hay hambre y hay disposición para aprender y hay ganas para aprender. Y yo creo que debemos motivarnos en aprender y debe ser también una función comunitaria en donde nos ponemos de acuerdo y vamos saliendo adelante para servir a la iglesia. Porque nuevamente, aquí no es para que, o sea, voy a entrar a la escuela militar para ponerme el uniforme de gala y salir los viernes.
¿no? Porque todo lo que me hacen sufrir de lunes a viernes no vale la pena para el viernes ponerme el uniforme para salir a la calle. Entonces se trata para servir mejor a la iglesia, para glorificar al Señor de una mejor manera, para poder elevar el nivel de la congregación, para evitar perder el tiempo. O sea, hay una serie de razones de peso muy prácticas que nos ayudan a entender por qué la necesidad de una educación formal. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que hemos aterrizado en una convicción de una necesidad, ¿no? Ya sea de formarnos, de buscar la forma y de priorizar, como ustedes mismos decían, tal vez antes, no sé, 40,000, 50,000, 80,000 dólares el hecho de ir, salir. Bueno, ya no es así. Alguna vez estaba haciendo un presupuesto y ahorrando $100 mes o $50 mes puedo conseguir algo. Y bueno, tal vez tengo que cortar otras cosas en mi presupuesto, pero es posible y es un tema de prioridad, ¿no? Entonces quiero agradecerles por lo que están haciendo. Aprovechen que Felipe está ahí en una mesa, pregúntenle sobre el seminario. Sé que también hay otras alternativas, pero el Southern está muy, muy bueno lo que están haciendo, ¿no? Entonces quiero agradecerle también por venir y por tomarse el tiempo. Sé que viaja mucho y bueno, priorizó Bolivia en esta oportunidad. Muchas gracias. Y muchas gracias, doctor José, por enseñarnos. Y no le gusta, él es Pepe, pero no, es una persona que Dios le ha permitido aprender mucho para enseñar mucho, ¿no? Entonces, gracias a los dos. Gracias por tomarse el tiempo y que venga José y vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas.